Introducción. El colapso y la misión. Tras el colapso de la Rúa, Eduardo Duhalde asumió en enero de 2002. Su gobierno, designado por el Congreso, tuvo que administrar el caos total. Default declarado, pobreza récord, crisis bancaria y vacío de legitimidad. Su misión, bajo el lema, producir para salir de la crisis, fue detener la caída y sentar las bases de un nuevo modelo económico. Política económica. La ruptura con el dogma. ¿Qué es el dogma? Dogma, económico, en economía, un dogma es una creencia o principio que se acepta como verdadero sin cuestionamiento o análisis crítico, incluso frente a la evidencia de su fracaso. El dogma del período es la Ley de Convertibilidad, 1991, que establecía que un peso era igual a un dólar igual a un dólar. Este dogma fue considerado por casi una década como el único principio capaz de garantizar la estabilidad económica y frenar la inflación. La gestión Duhalde ejecutó las decisiones que el neoliberalismo se había negado a tomar, rompiendo con el pasado. El fin del 1 a 1. Se derogó la convertibilidad mediante la Ley 25.561. ¿Y esto por qué? Era el único camino para recuperar la soberanía monetaria y hacer competitiva la producción argentina, que había sido destruida por el dólar fijo. Devaluación y costo. El peso pasó de 1 igual a un dólar estadounidense a dólar, aprox $3 igual a un dólar. Esto fue un shock brutal. Provocó una inflación del 41% en 2002 y una caída del salario real del 30% en el inicio. La pesificación asimétrica. El gobierno intervino la banca, convirtiendo depósitos y deudas a pesos a distinta paridad. ¿Y esto por qué? Fue una solución de emergencia para evitar la quiebra total del sistema bancario, pero generó una crisis de confianza y millas de juicios de ahorristas. El regreso del Estado interventor y las nuevas herramientas. El Estado, ausente en la década anterior, regresó para contener el colapso social y económico, utilizando herramientas que serían clave en el futuro. Reactivación y retenciones. El PBI comenzó a recuperarse espectacularmente hacia 2003, más 8,8%. El Estado impuso retenciones a las exportaciones agropecuarias. ¿Y esto por qué? Para captar parte de la renta extraordinaria que generaba la devaluación, ya que el dólar era mucho más alto, y obtener recursos fiscales para el gasto social. Contención de precios. Se implementó el congelamiento tarifario y subsidios al transporte y energía. ¿Y esto por qué? Para contener la inflación post-devaluación, ya que la subida del dólar encarecía instantáneamente la energía y el transporte. Default y soberanía. El gobierno confirmó el default soberano, no pago de deuda externa, aunque la renegociación se postergó con acento agudo a 2005. El factor humano. Desempleo y resistencia social. El costo de la transición se sintió en la calle, con un desempleo que superó el 20% y la pobreza por encima del 50%. El Plan Jefes y Jefas. Se creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, 150 ARS mensuales para 2 millones de familias. ¿Y esto por qué? Fue la medida central de emergencia para evitar el hambre y la desintegración social, dando un piso mínimo de ingresos a los hogares. Sociedad civil activa. El vacío institucional fue llenado por la gente. Hubo expansión de asambleas barriales, fábricas recuperadas, extrabajadores tomando el control, y cooperativas. Salud y educación. Se vivió una grave crisis sanitaria, falta de insumos y medicamentos, aunque las universidades sostuvieron su autogestión y resistencia cultural. El límite de la transición y el legado. Crisis política y represión. La violencia social y la crisis de legitimidad marcaron el final. La represión en Puente Pueyrredón, 2002, con la muerte de los militantes Costecchi y Santillán, generó una crisis política irremontable que forzó a Duhalde a adelantar las elecciones de 2003. Balance y legado estructural. Los autores concluyen que la gestión de Duhalde finiquitó el neoliberalismo clásico al salir del tipo de cambio fijo, permitió el renacimiento del Estado interventor, sentó las bases del nuevo eje de política, producción, empleo y soberanía monetaria. El gobierno de Duhalde fue el puente traumático que, a pesar de sus costos, caída del salario, pobreza récord, violencia, entregó al gobierno siguiente un país devaluado, con herramientas fiscales y en franca recuperación productiva para el ciclo 2003 a 2015.